Bueno, en resumen, ¿qué son los bioelementos? Los bioelementos son todos aquellos elementos químicos, como se los muestra en la tabla periódica, que forman parte de los seres vivos, ¿sí? Dependiendo de su abundancia en los diferentes organismos, se pueden agrupar en tres categorías: en primarios, bioelementos primarios, bioelementos secundarios y oligoelementos. Los bioelementos primarios, entre los bioelementos primarios, ¿cuáles tenemos? Tenemos el oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Esos son los bioelementos primarios. Entonces, son los elementos que están en mayor proporción, en mayor cantidad en los diferentes organismos, en la materia viva. Constituyen aproximadamente un 95% de la masa total de esos individuos. Ahora tenemos los bioelementos secundarios. ¿Cuáles son los bioelementos secundarios? Entonces, como bioelementos secundarios tenemos el azufre, fósforo, magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro. ¿Listo? Estos los encontramos formando parte de todos los seres vivos y en una proporción del 4.5%. Es decir, son importantes en cada uno de estos organismos, pero no lo vamos a encontrar en la misma proporción que los primarios. Y finalmente tenemos los oligoelementos. Se denominan así al conjunto de todos esos elementos químicos que ustedes están viendo acá, ¿sí? Que están presentes en los organismos, ¿sí? En una forma no como los oligoelementos primarios, pero igualmente si están en menor proporción no quiere decir que no sean indispensables. Son indispensables para el desarrollo armónico del organismo, es decir, para que estos puedan realizar sus funciones, así estén en menor cantidad. Entonces, repito nuevamente, los bioelementos primarios son oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué azufre y fósforo no? Ya les explico por qué no. No están dentro de los grupos primarios. Estoy hablando en nivel general de todos los organismos vivos. Me refiero a todos, los que están en mayor cantidad. Como secundarios tenemos el magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro. Y también el azufre y el fósforo. Abarcan los bioelementos secundarios. Y finalmente tenemos los oligoelementos, ¿sí? Que son indispensables, pero acuérdense que como están en menor proporción no quiere decir que no tengan una función específica. Sí tienen una función específica, es que si por alguna deficiencia de ellos, el funcionamiento de ese individuo, de ese organismo, no va a ser el mejor, el ideal. ¿Listo? Entonces, ya les nombré los tres tipos de bioelementos que existen en la naturaleza. ¿Listo? Tenemos un ejemplo. Esto es un ejemplo, esta gráfica que ustedes tienen en el módulo es un ejemplo que representa, en este caso, el individuo que está acá, que es el ser humano, una cantidad, ¿sí? Dependiendo de ese individuo. Entonces, en este caso es un niño de aproximadamente 40 kilos, si ustedes lo pueden observar acá, tiene 40 kilogramos. Este individuo tiene esa masa de 40 kilos. Ahora les digo por qué el azufre y el fósforo van incluidos acá. Porque de una especie a otra, de un organismo a otro, esos porcentajes van a variar. En este caso, este individuo, porque tiene una masa de 40 kilogramos, posee en sus bioelementos primarios más azufre y fósforo. En relación también al oxígeno, carbono e hidrógeno, también tiene una cantidad mayoritaria de azufre y de fósforo. ¿Ve? Entonces, por esa razón varía de un organismo a otro, pero generalmente los principales bioelementos son los que les mencioné hasta acá. Esos son los que vamos a encontrar en todos los organismos: oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. En este caso, este individuo también posee como bioelemento primario azufre y fósforo, es decir, están en una gran cantidad. Continuemos.
Este organismo tiene una masa aproximadamente de 40 kilos, como ya lo mencioné, y lo representan un 65%. En un 65% tenemos oxígeno, que equivale a un total de 25 kilogramos. En un 18% carbono representa 9 kilogramos, 10% de hidrógeno 4 kilogramos, 3% de nitrógeno 1 kilogramo, y finalmente tenemos calcio y fósforo con 570 gramos y 445 gramos. Si nosotros sumamos todas esas masas, ¿sí?, tenemos 25 kilogramos más 9 kilogramos nos da 34, más 4 son 38, más 1 son 39. Y estas dos masas son 570 más 445, me da 1015 gramos, que es aproximadamente 1 kilogramo con 15 miligramos. Entonces, si sumamos todas esas masas, nos da 40 kilogramos pasaditos, ¿cierto? Es decir, 40,015, si no estoy mal. Entonces, estos elementos hacen parte de este individuo. ¿Por qué hacen parte de este individuo? Porque tiene un peso aproximado de 40 kilos y sus masas, ¿sí?, su cantidad en oxígeno es de 25, carbono 9, hidrógeno 4, nitrógeno 1, 570 de carbono, 570 gramos de calcio, y de fósforo 445. ¿Por qué varía? Estos porcentajes son relativos. ¿Por qué? Porque si este individuo no pesara, vamos a suponer que pesa 60 kilos, ¿sí?, porque tiene mayor masa, más grasita. Entonces, al tener más grasita, entonces ya el porcentaje de carbono no va a ser el mismo. Vamos a suponer que ya no van a ser 9 kilogramos, sino va a ser una masa aproximada. Vamos a suponer que en 60 kilos él tenga 25 kilogramos de carbono. 25 kilogramos ¿de quién? De carbono. Entonces, como tiene más grasita, la cantidad o átomos de carbono presentes en ese individuo va a ser mayor. Es decir, va a variar de un individuo a otro, ¿sí? Llámese grasa, llámese músculo, llámese hueso. Entonces, por esa razón, ¿sí?, estos elementos varían de una especie a otra. En el caso del ser humano varía en su forma, en su tamaño, en su peso.